uno de los temas que nos preocupa. En el día de ayer, la familia de Santiago Maldonado dio una conferencia de prensa en el Hotel Bauen, en donde también, entre otras cosas, no solo habló del cierre de la causa de Santiago, la preocupación, sino también por las amenazas que están sufriendo a través de las redes, este descontrol que hay y las amenazas tremendas en donde prácticamente le dicen, dijo, que lo van a matar al igual que a Santiago, a Sergio, lo van a matar al igual que a Santiago. Es tremendo lo que le está sucediendo a la familia Maldonado, además de haber perdido un ser querido. En el contexto del cierre de la causa de habeas corpus, por averiguación de paradero y ante lo que fue la represión y la desaparición de Santiago Maldonado en un contexto de represión, organismos internacionales se han manifestado con gran preocupación hacia la justicia argentina y hacia la República Argentina. Es el caso de Amnistía Internacional, que ha publicado en su página un texto que se titula Argentina, Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables por la muerte de Santiago Maldonado. Y te leo nada más que el primer párrafo. Mirá lo que es el primer párrafo, La decisión de un tribunal de justicia argentino de cerrar la causa por desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, sin antes esclarecer las causas que llevaron a su muerte o investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Esto declaró Amnistía Internacional. Por este motivo, estamos en comunicación desde México y vía Skype con la directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, Fernanda Dos Costa. Fernanda, ¿cómo estás? Alejandro Costanzo y Adrián González te saludan desde aquí, desde La Plata, República Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que leímos este texto que han publicado y nos parece un texto con tanta contundencia de parte de Amnistía Internacional, algo que está faltando aquí en la propia República Argentina, no solo en el gobierno, en los funcionarios, sino también en la oposición política, que prácticamente no se ha manifestado al respecto. Contanos, ¿por qué opinan de este modo con tanta contundencia sobre el caso Santiago Maldonado? Bueno, la verdad nos parece inadmisible que la justicia haya establecido, haya desvinculado la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado del operativo de seguridad que estaba llevando a cabo Gendarmería Nacional en el territorio donde él estaba. Claro. Casi pareciera que Santiago iba caminando por el bosque y se cayó en un pozo y se murió. Sí. Y por eso dice textualmente, ni los gendarmes que lo perseguían ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos podrían haberlo advertido. Bueno, nos parece realmente inaceptable esa conclusión. Sí, totalmente descabellado, ¿no? Esta idea de que lo raro es que haya aparecido 70 días después, flotando, ¿no? Con algunos signos que todavía están en discusión, porque el DNI estaba intacto, cuestiones que uno se pregunta tantos días, ¿no?, en el agua, y de pronto en esta causa hayan dicho, bueno, Santiago se cayó y se ahogó y ahí quedó la cuestión, ¿no? Esto es todo muy raro. Sí, definitivamente. Sabemos que la familia ha pedido nuevas pericias y que hay discusiones sobre ese tema, pero lo que está claro con la prueba que ya tenía este tribunal en sus manos es que esto sucedió tras la violenta represión de Gendarmería en la comunidad mapuche, que Santiago estaba acompañando, que estaba apoyando en su lucha, y él salió corriendo para evitar la represión. Entonces, esto ocurrió en ese contexto, digamos. Definitivamente alguna autoridad tiene que dar alguna explicación sobre esta persecución, el ingreso ilegítimo al territorio de la comunidad y la represión que también fue ilegítima y sobre la cual jamás hubo una investigación tampoco. Mira, ustedes fueron muy contundentes al decir que todo este cierre contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Acá Adrián González, que está al lado mío, te va a comentar lo que dijo la ministra de Seguridad
ante el cierre de la causa Santiago Maldonado. ¿Qué tal, Fernanda? Precisamente es un tuit de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo: la verdad le ganó el relato, la justicia cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolvió al gendarme Emanuel Echazú. Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo. Hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto de este tuit? A mí me parece lamentable que el gobierno argentino y en especial la ministra de Seguridad hayan hecho de esta causa una cruzada en contra de los organismos de derechos humanos, la verdad. Evidentemente los organismos, las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales tienen una historia de mucho prestigio en la Argentina y son reconocidos a nivel internacional. Entonces que una ministra haga de una causa tan dramática como esta, ¿no? Hay una familia que ha perdido un hijo, hay un hermano que ha perdido a su hermano menor, y que haga de una causa dramática como esta una cruzada para desprestigiar a los organismos de derechos humanos, la verdad es lamentable. Por otro lado, no sé si estás al tanto, aquí en la República Argentina, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, aquel que insinúe, se manifieste contra el propio presidente o contra algún funcionario a través de Twitter, a través de las redes, si insinúa una amenaza, al otro día tiene a la policía en la casa y le arman una causa, obviamente lo meten en prisión, le generan una causa, o por lo menos le inician una causa, esa sería la palabra. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, ayer denunció que está recibiendo cualquier cantidad de amenazas de muerte, sin embargo no hay nadie detenido. Eso también lamentablemente lo hemos vivido en carne propia cuando Amnistía Internacional empezó a acompañar sobre todo a la familia en la búsqueda de la verdad, sobre todo antes de que el cuerpo de Santiago apareciera y cuando todavía se sospechaba que era una desaparición forzada. También nuestra directora en Argentina ha recibido muchas amenazas, sabemos que Sergio también las ha recibido y de hecho hemos publicado un informe hace poco menos de un año sobre el uso de las redes sociales, especialmente Twitter, para callar la crítica al gobierno, ¿no? Sí. Creemos que hay todo un entramado ahí de personas atacando líderes de oposición, ya sea de los organismos de derechos humanos o del mismo periodismo. Cada vez que son críticos al gobierno reciben una serie de amenazas y de desprestigios y de lo que se llama fake news ahora, ¿no? De inventarle causas o cosas a la gente y tirarlo ahí al ciberespacio para desprestigiar. Bueno, la verdad que es muy penoso porque ese es el caldo de cultivo para la violencia verdadera, ¿no? O sea, para una violencia ya física o para que las algunos jueces o fiscales se sientan, digamos, con la libertad de generar causas donde no hay delitos. ¿Cómo están percibiendo la situación de la República Argentina, digo, la situación social y política de la República Argentina desde el exterior? Y en materia de derechos humanos, obviamente también, ¿no? ¿Cómo se está percibiendo desde afuera? Bueno, nosotros tenemos varias investigaciones y líneas de campaña sobre Argentina. Una de ellas es, por ejemplo, sobre derecho a la educación en algunos lugares alejados de la capital federal, como Misiones, donde, por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la educación de muchas comunidades, muchos niños y niñas que viven en comunidades alejadas de los centros urbanos es dramática y no ha mejorado en absoluto con este gobierno. Pero una de nuestras principales preocupaciones ha sido los casos de, como lo llaman en Argentina, gatillo fácil, los casos de abuso de la fuerza policial, de abuso de poder de la fuerza policial, de represión, como en el caso justamente de la comunidad mapuche Pulov, donde estaba Santiago, pero varios otros casos sobre los que nos hemos estado pronunciando. Ese tema nos parece muy preocupante porque
sumado a lo que comentábamos recién, ¿no? A todo un marco de desprestigio de quienes defienden derechos. Y esto con represión es realmente muy preocupante. Y precisamente en este sentido te quería preguntar, Fernanda, por el nuevo decreto Bullrich, que está muy asociado a la doctrina Chocobar y al gatillo fácil, que es la ampliación del uso de armas para los efectivos de policiales, también de gendarmería, las fuerzas de seguridad, digamos, en los cuales le da vía libre a que interpreten en situaciones de peligro inminente. ¿Cómo lo ven desde allí esto? Sí, nosotros ayer de hecho sacamos un comunicado sobre esta resolución que nos preocupa mucho. Después de haber hecho un análisis muy minucioso con nuestros abogados y abogadas, creemos que representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos, que Argentina está comprometida a respetar de manera autónoma. Esto no es una imposición desde afuera de cómo creemos que deben operar las fuerzas de seguridad. Argentina ha firmado tratados, los ha incorporado a su constitución, de hecho, y se ha comprometido a usar la fuerza de una manera determinada. Este decreto va en contra de eso, tiene cosas muy preocupantes y hemos hecho un llamado al Ministerio de Seguridad para que lo revise porque nos parece que es violatorio de derechos humanos. En este caso, ya que dijiste que hicieron un llamado al Ministerio de Seguridad, ¿qué vínculo tienen ustedes? ¿Cómo es el nexo, digamos, la articulación entre Amnistía y el Ministerio de Seguridad? No, Amnistía es una organización internacional que tiene más de 50 años de trabajar en el derecho internacional de los derechos humanos. Hemos ganado un premio Nobel de la Paz, es una organización con mucho prestigio, sobre todo por la seriedad en sus opiniones. Somos independientes de todo partido político, de creencias religiosas, y operamos como revisamos, digamos, que los estados cumplan con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos en todos los países del mundo. Se lo decimos a Argentina, se lo decimos a Estados Unidos, a China, a Rusia, a todos. En este sentido no es que tenemos una vinculación, si bien tenemos una oficina nacional que puede hacer pedidos de acceso a la información, lo hemos hecho en varias ocasiones, pero operamos como una organización que denuncia violaciones de derechos humanos, o en este caso potenciales, ¿no? Violaciones, porque un decreto como este puede generar una serie de usos abusivos de la fuerza y de las armas de fuego por parte de la policía, que realmente sería una violación de derechos humanos que después pondría a Argentina en el riesgo de ser demandada internacionalmente. No sé si estás al tanto de lo que había sucedido en Brasil con el tema de un rehén que la policía logró abatir al delincuente, y Jair Bolsonaro se manifestó que siempre hay que priorizar la vida. Cuando la policía abatió al delincuente, está todo filmado, la gente que estaba alrededor aplaudía esa situación, ¿no? Y el candidato de Brasil se manifestó en ese sentido. Siempre lo primero es la vida del ciudadano, recuerdo la expresión, con lo cual digo, el delincuente no es un ciudadano para ese caso, ¿no? No había escuchado ese comentario, pero lamentablemente de ese presidente electo no nos sorprende. Las declaraciones que ha hecho, sobre todo en el último trayecto de su campaña, han sido realmente espeluznantes. Creo que un montón de gente en Brasil, las defensoras las mujeres defensoras de derechos humanos, los defensores de los derechos de las personas LGBTI, los jóvenes negros, es decir, van a empezar a huir de Brasil porque hay una amenaza clara hacia esta militancia, ¿no? Ha dicho él que quiere terminar con la protesta social, quiere terminar con la militancia social. ¿Cómo analizan el mapa de América, el mapa político que se está armando en este último tiempo? ¿Cómo lo ven? Me imagino con preocupación, pero si ustedes lo pueden palpar o medir en materia de derechos humanos, digo, tener rankings de qué país, en dónde se están violando más los derechos humanos. Y déjame agregarle a Alejandro una simple pregunta, que es ¿por qué también a todo esto que vos decís? Sí, lo vemos con mucha preocupación, efectivamente. Creemos que hay una arremetida de este discurso
racista, xenófobo, antiderechos en varias partes de la región, y también vemos con mucha preocupación la violencia contra la protesta social, contra las manifestaciones que digamos, nosotros podemos estar o no de acuerdo con la razón de las manifestaciones. Lo que está clarísimo es que de acuerdo al derecho internacional y para preservar la democracia tienen que ser permitidas todas las manifestaciones no violentas, ¿no? Entonces nosotros estamos convencidas que esto no es un asunto de gobiernos de izquierda o de derecha. La represión a las manifestaciones se dan en Venezuela, se dan en Nicaragua. Nosotros tenemos mucho trabajo documentando la lamentable situación en Nicaragua, y se dan en Brasil. Se dan en muchos contextos. Y este avance de un discurso, como te decía, antiderechos, está lamentablemente atravesando el continente con una cantidad de mentiras, de mala intención en este tema de, por ejemplo, la igualdad de género, para despertar temor en la población y así, por supuesto, generar esta grieta entre los que están a favor teóricamente de la familia, de la vida, de los valores tradicionales, y los que estaríamos en contra de todo eso, lo cual es absolutamente falso. Entonces es muy preocupante porque más de la mitad de Brasil votó a este candidato con ese discurso. A nosotros nos preocupa mucho cómo eso se va a expandir en toda la región. Fernanda, ¿ustedes encuentran algo en común que está sucediendo y tal vez algunos piensan que es parte de un plan en Latinoamérica para retomar otra vez el poder? Hablamos de, por ejemplo, de Estados Unidos, que en su momento tuvo mucha injerencia y después la fue perdiendo y ahora es como que vuelve a retomar. Pero ¿encuentran algo en común en estas nuevas democracias en donde, estos gobiernos más neoliberales tienen una dinámica en donde mezclan el poder político con el económico, con la justicia, con la persecución y también, obviamente, con una cuestión económica compleja y complicada para el trabajador en los distintos países? ¿Encuentran algo análogo que esté sucediendo en estos países que han cambiado de gobierno, más populares a más neoliberales? Mira, sobre el tipo de gobierno nosotras no opinamos, porque va más allá, como te decía, somos una organización internacional y va más allá de nuestro mandato. Lo que sí nos queda claro es que hay una vuelta hacia ciertos discursos que parecían olvidados, parecían que ya en América Latina y en Estados Unidos incluso estaban desterrados, ¿no? El discurso de la desigualdad, el discurso del nacionalismo, del presidente Trump es el ejemplo más claro, de primero América, y eso quiere decir construir una pared hacia todas las personas que están escapando la violencia y las condiciones socioeconómicas muy difíciles de Centroamérica. Claro. Entonces, eso creemos que lo que nos parece preocupante es que lo prueba Trump, le funciona, lo prueba Bolsonaro y le funciona, lo van a seguir probando todos, ¿no? Nos parece que hay como una vuelta del discurso que el mejor sistema que teníamos era la democracia, que se debería proteger los derechos humanos antes que nada. Tanto gobiernos de izquierda como de derecha, insisto, están atreviéndose a hablar en contra de los derechos humanos y de la democracia, claro, y sin tener consecuencias del electorado. Entonces, evidentemente tenemos mucho trabajo que hacer con la sociedad en general para defender estos valores, ¿no? Fernanda, teniendo en cuenta que son una organización independiente, que no son partidarias a ningún partido político, ¿cómo ven la situación de Argentina en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta este gobierno que comenzó en el 2015 con Mauricio Macri y con la coalición Cambiemos? Digo, bueno, comparando con el resto de la historia del país y teniendo en cuenta lo que significa los derechos humanos para nuestro país.
Sí, totalmente. Mira, lo que yo te decía al principio es que uno de los temas que nos preocupa mucho es esta vuelta a la represión. Sabemos que en los últimos años había habido una especie de pacto de no represión de las manifestaciones sociales después de los penosos incidentes del 2001 en Argentina. Sí, sí, claro. Y Argentina ha sido internacionalmente un líder en muchos aspectos, por ejemplo, en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura. En muchos países de América Latina han tenido situaciones, como ustedes saben, parecidas, las guerras en Centroamérica y las dictaduras en Sudamérica, sí. y Argentina siempre ha sido un modelo a seguir en términos de la política de reparaciones y también de verdad y justicia, que haya habido tantos juicios, tantas megas causas, tantos imputados que hayan sido condenados. Eso siempre ha sido algo que la comunidad internacional siempre ha estado mirando de Argentina, porque durante años además ha habido mucha impunidad. Entonces sí se percibe en un punto, con este discurso, lo que hablábamos recién, que la ministra de Seguridad un poco cree que atacando la causa Maldonado ataca a las organizaciones de derechos humanos y las desprestigia internacionalmente. Eso no cala, ese discurso no cala, la verdad, porque organizaciones como el CELS son muy prestigiosas, están muy reconocidas internacionalmente y sabemos que hacen su trabajo de manera muy adecuada. Amnistía misma tiene un trabajo sostenido en Argentina desde hace muchos años. Y entonces creemos que esta retórica antiderechos humanos, que quizás pueda tener algún rédito político internacionalmente deja muy mal parada a la Argentina. Fernanda, ustedes como un organismo internacional independiente, ¿pueden tener injerencia en la causa Santiago Maldonado por tratarse de un delito de lesa humanidad? Nosotros no tenemos por mandato representación judicial ante los tribunales nacionales, pero por eso nosotros no hemos sido querellantes en esa causa, como muchas otras organizaciones de derechos humanos sí lo han sido. Lo que solemos hacer en otros casos, lo hemos hecho en el caso de Milagros Salas, por ejemplo, lo hemos hecho en varios casos de aborto, por ejemplo, de IVE, o de violencia contra las mujeres. En fin, nuestra agenda es variada. Es participar como amicus, ¿no? Como amigos del tribunal, y expresar cuáles son las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos de Argentina en esos casos. Entonces hemos participado, por ejemplo, recordarán el caso Belén en Tucumán, de esta mujer que fue presa por haber aborto espontáneo. Claro. Bueno, en ese tipo de causas participamos como amigos del tribunal, pero hasta ahora no somos querellantes ni participamos como actor civil en las causas nacionales. Bien, y en este caso de Santiago Maldonado, ¿van a tomar alguna participación o cómo van a continuar en el caso de ustedes? No, nuestra misión ha sido siempre acompañar a la familia, acompañar el derecho de verdad, memoria y justicia, no solo de la familia, sino de toda la sociedad argentina. No sé si ustedes saben, pero el derecho a la verdad nace gracias a causas argentinas. En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la verdad nace gracias a las causas argentinas, y ahora tiene, ha trascendido, digamos, todo el derecho internacional, y siempre se explica que es un derecho no solo de las víctimas, de los familiares de las víctimas, sino de toda la sociedad, de conocer lo que ha pasado y evitar que vuelva a suceder. Entonces nosotros vamos a seguir acompañando, por supuesto, a la familia en lo que ellos deseen. Y si el caso es llevado a tribunales internacionales, que yo sospecho que será llevado, porque si esto no se revisa, el caso evidentemente es un caso para el sistema interamericano de derechos humanos, bueno, probablemente, y si la familia lo solicita, podríamos apoyarlos presentando amicus o acompañando esa demanda internacional. Sí, seguramente va a suceder eso, porque la información que trasciende es que al gobierno le pesa mucho que la causa todavía esté catalogada como una causa con delitos de lesa humanidad, en donde interviene en la represión una fuerza de seguridad, ¿no?
Entonces, esta catalogación de la causa le pesa mucho al gobierno e intenta ir por cambiar esa carátula, ¿no? Con lo cual, bueno, ya sería definitivamente prácticamente el cierre completo de la persecución a las fuerzas de seguridad. Sí, evidentemente eso sería dejar en la impunidad una muerte que evidentemente ha tenido todo que ver con el contexto en el cual se da, ¿no? Sí, por eso que estamos haciendo este llamado a no cerrar la causa y a investigar cuáles son las implicancias de las autoridades que dieron en la orden de esta represión y de los gendarmes que participaron personalmente persiguiendo a Santiago y a los demás miembros de la comunidad, que bueno, afortunadamente no se perdió la vida de nadie más, pero podría haber sido mucho más fatal, sí, ¿no? Sí, de verdad. Fernanda, realmente te agradecemos muchísimo la comunicación, queríamos dar cuenta de la labor realmente que están haciendo, que es muy importante desde Amnistía Internacional, y son una voz más que autorizada para mostrar que están viendo a la Argentina con preocupación, no solo en materia de justicia, sino en materia de derechos humanos también, que está todo ligado, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta pronto, hasta otro momento, Fernanda, nos encontraremos luego. Te saludamos desde aquí, Bueno, muy bien, Fernanda da Costa es la directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas. Estuvo dialogando aquí con nosotros en Teladebo, hablando a propósito del caso, bueno, Santiago Maldonado, que realmente tremendo lo que sucede. Desde la familia denunciaron que al juez lo apretaron para que cierre la causa. Yo digo, ¿sucede esto? Esto no sucede todos los días.